Bueno, bienvenidos a este espacio del Club de Lectura, Escuela para Padres. Quiero darle la bienvenida a las personas que se están uniendo, a Camila, que es nuestra invitada al día de hoy, que vamos a tener un pequeño taller y nos va a brindar algunas herramientas creativas para que nosotros como padres podamos reforzar la lectura en el hogar, fomentarla. También estas herramientas le van a servir no solo a los padres, sino a todas las personas que trabajen con niños o que de alguna manera les guste leer o que están relacionados con la lectura por algún motivo. Entonces, bienvenidos a los que se están uniendo y a los que están viendo esta grabación en diferido. Quiero presentarme para los que no me conocen. Yo soy Marlene Castro y en este momento estamos trabajando un proyecto que se llama Escuela para Padres, donde lo que buscamos es crear una comunidad de padres de familia cristianos, donde nos podamos apoyar, podamos crecer, aprender de diferentes temas que son relevantes en torno a la crianza, en el día en medio de esta sociedad posmoderna que nos ha traído nuevos retos. Y dentro de Escuela para Padres tenemos el proyecto de el Club de Lectura. Lo iniciamos este año, 2022, en enero. Ya estamos finalizando nuestro quinto libro del año. Empezamos en enero con un libro sobre ideología de género de Pablo Muñoz, que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. En el mes de febrero leímos un recurso gratuito de Coalición por el Evangelio que se llama La Crianza, es un ebook. En el mes de marzo continuamos con El poder de la bendición paternal, un libro de Craig Hill. En el mes de abril regresamos a temas de posmodernismo y familia, con un libro que se llama Prohibido la familia, que fue escrito por Gabriel. Él también hace parte del club de lectura y nos lo obsequió. Y en este mes de mayo estamos finalizando el libro Pastoreando el corazón de su hijo, cómo pastorear el corazón de tu hijo. Entonces, como ven, hemos tratado algunos temas de crianza, de familia, pero la idea es que a medida que vayamos avanzando también nos metamos en otro tipo de literatura. Por ejemplo, para el mes de junio estamos hablando ya de leer otro tipo de literatura, puede ser una novela, pero eso lo vamos a escoger al finalizar esta reunión. Y ahorita nos vamos a concentrar en el tema de a lo que nos compete hoy, ¿cierto? Quiero darle la bienvenida a Camila. Antes de presentarla, quiero que Camila nos salude. Hola Camila, bienvenida. Hola, un saludo para todos. Gracias por este espacio y por todos ustedes que están aquí presentes. Listo, Camila. Les voy a contar quién es Camila. Camila de la Cruz, ella es cantautora, es actriz, cuenta cuentos, escritora, gestora cultural de la compañía artística Yes Clan en Colombia. Llegó a la ciudad de Medellín con su familia, huyendo de ser reclutados por los grupos ilegales. Desde el año 2008 se dedica a las artes escénicas de manera profesional. Ha realizado varias giras nacionales e internacionales en países como México, Guatemala, Panamá, Brasil y hasta Filipinas. Así como también ha ganado premios con el Ministerio de Cultura de su país. Hace parte de Remar, Enarco y otros colectivos artísticos. Y actualmente Camila está escribiendo su primera novela y la mayoría de los cuentos que ella narra son escritos por ella. Entonces más adelante les voy a dejar las redes sociales de Camila para que la sigan y puedan seguir todo su trabajo. Es una artista integral, verdaderamente. Entonces, sin más preámbulos, vamos Camila a arrancar con lo que tienes preparado para el día de hoy. Listo, muchas gracias. Un saludo para Julieta y Esmeralda. Gracias por estar acá. Bueno, como saben, me encanta pues narrar cuentos, pero antes de empezar como con el tema de cuentos, quiero compartirles como estas diapositivas en las que hoy doy una definición como de la voz. El título es No me gusta mi voz. Por alguna razón, muchas veces tenemos como ese tema de que no, mejor no grabo audios porque es que
me da pena cómo se escucha mi voz, nos cuesta como escucharnos a nosotros mismos, entonces muchas veces preferimos escribir. La palabra voz viene del latín voz con X, que significa sonido, y es producido con la vibración de las cuerdas vocales, gracias al aire expulsado por los pulmones que sale por la laringe. O sea, gracias a que nosotros podemos respirar, podemos tener un sonido en nuestra voz, podemos expresarnos, podemos tener como esa vibración tan especial que se da también obviamente intervienen muchos más órganos, la lengua, el paladar, los dientes. No es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona tiene el labio hendido, labio liporino que llaman, la manera en que le sale la voz a esa persona, todo juega en favor o, ¿cierto?, en la diferenciación que sea nuestra voz. Bueno, ¿y para qué sirve nuestra voz? Bueno, sirve para comunicar ideas, para reírnos. Imagínense, pues, uno riéndose mudo todo el tiempo y no salga el sonido, ¿cierto? Mientras, por ejemplo, cuando le envían a uno esos videos de algún TikTok o en general y siempre ponen la risa de un niño al final, uno se le contagia. Y es ese sonido que hace como que algo pase en uno y sienta uno como lo que esa persona está sintiendo, pero también para cantar, a quienes nos gusta cantar, para llorar, para gritar, para leer en voz alta, como le gusta a Julieta leer, que seguramente hay veces que uno quiere como leer en voz alta. Y después de saber esto, queremos decirte, tu voz es única e irrepetible. Se dice que la voz es única como lo es nuestra huella dactilar. O sea, no hay ninguna voz similar, ni igual, ni repetida. Dios puso un sello especial en cada uno de nosotros. Nadie tiene tu misma voz, por más que se parezca, hay un sello único en ella. Y número 2, es un instrumento maravilloso que nos permite hablar y además es un instrumento musical para cantar, aunque no nos dediquemos a algunos profesionalmente para ello. Cantamos en el baño, cantamos mientras cocinamos. Número 3, es poderosa, carga vida o muerte. Las palabras que salen de nuestra boca producen un efecto en el oyente. O sea, todo este sonido que generamos siempre puede generar algo en las personas que nos escuchan. En ese momento, cuando Marlene empezó, ustedes escucharon su voz y se les queda grabado como más o menos cómo es la voz de ella. Y aunque ella no esté hablando en ese momento, si uno recuerda hace un momento lo que ella dijo, recuerda más o menos el sonido de su voz, más o menos pausado, a veces uno como que hasta casi que lo puede imitar en su mente. Y en esa medida también lo que ella diga o lo que yo les estoy diciendo en ese momento genera algo en ti. Y cuando tú dices algo a alguien, también eso genera un impacto en una persona, sea positivo, sea negativo. Por eso dice la palabra, carga vida o muerte, lo que decimos. Este es un ejercicio pues que les recomiendo por si en algún momento quieren hacerlo, ¿cierto? Y que seguramente uno cuando manda audios por WhatsApp tiende a hacerlo, que uno graba un audio y luego se escucha. Pero no es lo mismo escucharse como para ver en qué me equivoqué a escucharme como, ¿y cómo es mi voz? ¿Cómo suena? ¿Qué cadencia tiene? ¿Cuál es el tono? ¿Qué tono usé? A veces uno es como que envía un audio y uno dice, parece que yo hablé como enojada en ese audio. O, ay, ¿qué pensará, cierto? ¿Qué pensará esa persona? Porque le mandé ese audio así, ¿cierto? Este es pues mi equipo Yes Clan, como ya les decía, ¿te gusta tu voz? ¿Por qué? Esa es la pregunta final que quiero hacer. ¿Te gusta tu voz? ¿O por qué no te gusta? Porque muchas veces pensamos que nuestra voz es fea, pero ¿por qué? ¿Quién nos dijo que era fea? A mí me pasaba eso. Yo pensaba que mi voz era lo más horrible de este mundo. De hecho, mi hermana, cuando yo llamaba a la casa de ella, me decía, ay, no, usted tiene voz de niño. Entonces eso a mí me generaba, porque, como que, ¿por qué mi voz suena de niño? Ay, esa voz suya tan ronca. ¿Y quién dijo que es malo que mi voz sea ronca? ¿Y quién dijo que es malo que mi voz no sea tan ronca, que sea aguda, que sea grave?
es única e irrepetible. Y yo recuerdo que mi esposo, Ramón de la Cruz, que en ese tiempo él era el director de teatro y era mi profesor, me decían, es que tu voz es muy hermosa, y yo le gritaba, no, no, mi voz es fea, es horrible. Y se me metió tanto esa mentira en la cabeza que eso era lo que yo afirmaba, hasta que empecé a trabajar en eso y empecé a creerme que mi voz es hermosa, que es linda, que suena espectacular, que es única, que nadie la puede tener. Eso por un lado. Bienvenidos los que están entrando. Por acá tenemos algunos amigos de México que reconozco por su nombre. Y por el otro lado, voy a compartirles otra de las diapositivas, que es una herramienta. Ahí resulta que la voz tiene diferentes elementos, así como el cuerpo, pero nosotros muchas veces no somos como conscientes de eso, solo pues cuando uno empieza como a investigar o a leer al respecto, es que se da cuenta de cómo a veces, ahí lo ven, cómo despertar interés en otros. Ven esa diapositiva. Sí. Entonces resulta que nuestra voz, ¿cómo? La estamos viendo bien. Listo. Nuestra voz, yo quiero hacer una asociación aquí, así como las pinturas, tiene diferentes tonos. O, por ejemplo, miren este telón azul y mi camisa, casi que se parecen de color, pero no son lo mismo. Y este fondo morado que yo tengo acá. Y el color de mi piel. Miren qué variedad de colores hay acá. Y en el fondo, por ejemplo, de Marlene, y seguro mire a su alrededor la variedad de colores que hay ahí a su alrededor. Asimismo, nuestra voz tiene como diferentes tonos, o sea, imagínense que su voz tiene diferentes colores y los podemos definir como si fueran los colores con los que he visto mi voz, como si le pusiéramos ropa. Vamos a ponerle este rojo a mi voz, voy a ponerle este azul, este morado. Dependiendo de lo que quieras transmitir, los colores serán de alegría, que la alegría la podemos asociar con el color amarillo. ¿Qué color asociarían ustedes la tristeza? Opinen, opinen. Pueden abrir el micrófono y decir ahí. El azul. El azul. Bueno, Yo lo ¿qué otro? relaciono como con el morado. Con el morado. Súper. El ¿Qué azul es color? pacífico. Hola. El azul es pacífico. Por eso Bueno. los son azules. El color más suave que hay. Y el más Ajá. fresco. Les voy a preguntar antes de decirles cuál es. ¿Cuál es el más fresco? Sí, Me bueno, responde. en general uno puede hacer una definición como de los colores que son más oscuros o claros y que te dan más paz, pero también es como la persona lo ha vivido. De aquí se desprende como el tema de las emociones. Yo sé, por ejemplo, la teoría del color en cuanto a las pinturas, que mi esposo es artista plástico, me imagino que Antonio está asociando a eso. Ya hay como una definición y, por ejemplo, para el diseño gráfico también ya lo hay. Pero a veces no, esos no son los mismos colores que hay dentro de nosotros. El arte a veces va más adentro. Entonces, por ejemplo, Julieta decía, para ella es el azul, pero para Antonio el azul es pasivo, tranquilidad, y es válido. Vea, el asunto es el siguiente. De estudio de colores han hecho mucho, inclusive los orientales, que son los que más conocen, de la parte sensible del ser humano. Porque esa gente dice, yo construyo hoy y puedo destruir para volver a construir, porque siempre es un camino y la vida de uno es un camino, pero usted misma Exacto. está diciendo, es un camino de colores y uno se siente en medio de ese matiz de colores que mucha gente trata de plasmarlo en un cuadro. Usted lo puede plasmar en una poesía o lo puede plasmar en un momento de alegría, como en este momento lo está haciendo. Porque es que generalmente las personas necesitamos mostrar algo para definir algunas susceptibilidades en un momento determinado. Entonces, por eso tenemos que decir de este color o de este. Pero vea, hay que sacarlo mejor. Ya la respuesta de lo que
estábamos hablando para mucha gente que no sabe, y según ellos es el gris. El cielo se viste de gris y da más frescura. Cuando usted se pone un traje gris, diferente al blanco, porque el blanco antes atrapa los colores, y el negro los fusiona para que no se vea ninguno. Entonces, el gris es el color de la frescura. El azul, por Listo. ejemplo, en el caso mío, Antonio, vamos a dejar sí, acá porque resulta que solamente tenemos 35 minutos. sí, sí. Entonces, pues para aprovechar eso, pero el tema de los colores es todo un mundo. Muchísimas gracias como por tu intervención. Por ejemplo, para mí el verde, para muchos, No había para, saludado también a la gente. Saludos para todos. bueno, muchas gracias. Para muchos el verde es naturaleza, árboles, pero por ejemplo, para mí el verde en un momento representó el color prohibido, representó la guerra, representó el miedo. Yo no quería ver el color verde porque eso representaba que fuera la guerrilla o las FARC. Entonces es como ese sentimiento que nosotros mismos también tenemos ahí dentro de acuerdo a lo que hemos vivido. El color que le pongas a tu voz dará ese tono o esa emoción correcta a las ideas que quieres expresar. El tono es un elemento de la voz muy relevante para lograr despertar interés en los que te escuchan. Hay que jugar con los tonos, como estamos asociándolo con los colores, para poder causar emociones en nuestra audiencia. Un ejercicio. Di una frase aplicando un tono, color que desees y haz conciencia de cómo suena. Bueno, Marlene les había comentado que la idea era como traer un cuento o algo que nos gustara. Entonces, en este momento te voy a dar 30 segundos para que pienses una frase, pienses o un pedacito del cuento que trajiste que te gusta. Piensa en eso. O elige una frase al azar. Listo. La tenemos. Entonces ahora le vamos a poner esa emoción, ese color que tú elijas, sea tristeza, sea alegría, sea suspenso, sea romanticismo, sea curiosidad. Vamos a hacer ese intento de hacerlo con nuestra voz. Eso lo hacemos a diario, pero muchas veces no somos conscientes de lo que le estamos haciendo. Entonces vamos a prender el micrófono y lo vamos a hacer todos así a la vez, así que se escuche el desorden, bla, 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 todos a la vez. Lo vamos a hacer. Listo, prendamos los micrófonos. Y decimos esa frase. A la cuenta de 1, 2, 3. Si algún día te vas, pégame. Ese amor tan profundo. Bueno, ahora autoevalúese. ¿Sí le puso ese sentimiento o lo dijo como así normal, neutral? Vamos a hacerlo otra vez. Póngale ese sentimiento que usted quiera, como esa emoción, expresarla, que me llegue hasta acá y yo diga, ay, pucha, uy, sentí rabia, sentí tristeza, sentí alegría, sentí suspenso. Vamos a abrir los micrófonos otra vez. 1, 2, 3. Y ese amor tan Amo la profundo que no puedo comprender, buen comer. contarlo, a todos contaré. Bueno, muy bien. Ahora les voy a contar un cuento y quiero que ustedes... Se te silenció el micrófono, Cami. perdón, que te concentres en los sentimientos que quiero expresar a través de este cuento, que te regales estos minutos yéndote a ese lugar donde quiero llevarte con mis palabras. Hace mucho tiempo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, también creó las mariposas, pero transparentes. Nadie las podía ver. Y ellas volaban de allí para acá, de un lado para otro, pero nadie las veía. Y una de las mariposas estaba en embarazo. Ella estaba a punto de tener sus bebecitos.
y ella estaba volando contenta en aquel bosque cuando sintió un olor horrible. Y ustedes saben que las mujeres en embarazo se vuelven muy sensibles y les da, por ejemplo, ¿qué les da a las mujeres en embarazo? Díganme ustedes. Náuseas. Antojo. Náusea, antojos, ¿qué más? Calores. Calores. Muy bien. Dolores de cabeza. Dolores de cabeza. Y se vuelven muy sensibles a los olores. Así que esa mariposita sintió ese olor horrible y, claro, era un elefante que había pasado fumando por aquel lugar. Y aquella mariposa se empezó a sentir mareada. Y empezó a caer. Y justo cuando iba a caer en el piso, pasó un cachorrito. El cachorrito iba a visitar a su cachorrita. Y en ese momento, ¡pim!, la mariposa cayó en la nariz de aquel perrito. Pero como ella era, ¿qué? Transparente. Nadie la veía. Exacto, muy bien. Así que el cachorrito siguió su camino. Cuando se encontró con su cachorrita, ella, una cachorrita con ese pelito todo peinado, así una French-puder que le habían puesto hasta moño, le pintaban las uñas, casi que la vuelven humana. Se encontró con su cachorrito, juntaron sus trompitas y cuando ella sintió algo raro, así que le dijo, wow, ¿ustedes qué creen que les dijo? ¿Qué le estaba diciendo ella ahí? Que sentía algo raro. Ajá, tan linda Julieta, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se imaginan que le estaba reclamando? ¿Y qué respondió él? Que él no sabía o que no la veía. Muy bien, ahí había una discusión. El caso es que en medio de la discusión, el cachorrito intentó distraerla y le dijo que lo acompañara a un jardín porque él quería darle una rosa. Allí, en ese jardín, empezaron a oler las rosas azules, moradas, amarillas y el cachorrito ¡achí! Estornudó fuertemente y la mariposa plim, 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 salió volando y se posó en una rosa azul. La rosa azul se sintió herida y soltó su tinte pintando a la mariposa. Y allí, en medio de ese momento tan difícil, ya estaban que salían ¿quiénes? Los ¿Quiénes? bebés. Sí, y ahí salieron los maripositos, las maripositas, las oruguitas chiquiticas nacieron de aquella mariposa y ella, muy mareada, se desmayó. En pocas horas, los picaflores fueron enviados a buscar néctar. Los colibríes. Y pasaron de una flor en otra, chupando néctar. Cuando llegaron a la flor azul, en el camino ellos se dieron cuenta que eso era lo que ellos no comían, que eso sabía raro, así que lo escupieron en una rosa rosada, y luego en una blanca, y luego en una violeta, y así una tras otra. Y las flores se sintieron heridas y soltaron su tinte y pintaron aquellos bebecitos. Y desde entonces, las mariposas son de colores. Muchas gracias. Bravo. Hay un color incorporado. Gracias. Antonio, ¿qué dices? Entonces ahí nació el colorín colorado
este cuento. Ah, muy bien. Eso. Muchas gracias, Son Antonio. ahí como de florecitas, pero ya son verdecitas. Mira, Oigan, como el... bueno, y esa capacidad histriónica tuya, Camila, ay, no la queríamos muchos de nosotros, no la quisiéramos muchos de nosotros. Felicitaciones. Bueno, pero esa es la idea, que tengamos herramientas un poquito hoy como para fomentar la lectura en nuestros niños. La lectura no se da solo porque yo tenga un libro y entonces estoy leyendo, no, la lectura también se da en el día a día. Por ejemplo, mi papá no sabe leer, pues, o sea, él para leer un libro así, muy difícil, él palabrea solo había, ¿cierto? Porque él no tuvo la oportunidad de estudiar, pero por eso entonces yo diría que mi papá no sabe leer. Pero entonces, ¿cómo hace mi papá para saber? ¿Cómo hacía? Porque estábamos en el campo para saber cuándo sembrar el café, cuándo las vacas ya necesitaban ser ordeñadas, cómo sabía él cuándo era el momento de la lluvia. Realmente nosotros no solo leemos letras, leemos el entorno, leemos lo que está sintiendo la otra persona. De hecho, el plan de lectura, escritura y oralidad aquí en Medellín, Antioquia, ya habla de ese tema, de que la lectura no solo se da aquí. Cuando yo les estoy contando este cuento, ustedes están leyendo prácticamente, si lo quisiéramos llamar de otra manera, de solo escuchar. Ustedes acaban de leer un cuento que se llama Las mariposas de colores, que lo escribí, que Dios me lo regaló, que me lo inspiró a partir de una pregunta. Entonces esa es la primera herramienta, una de las herramientas, la primera no porque ya les dije de la voz, una de las herramientas del fomento de la lectura es las preguntas. ¿Cómo es eso? Hacerse preguntas. Camila, es que la Señor. naturaleza misma es el libro más grande, Exacto. no digamos que jamás escrito antes, por el contrario, escrito en todos los tiempos. Lo que pasa es Sí, que señor. tenemos que saber interpretar esa lectura de cada momento y cada lugar, porque si uno sale o está dentro de algo, siempre tiene algo para leer. La naturaleza siempre le escribe a uno de distinta manera. Muy bien, muchas gracias. Exacto, entonces esa pregunta es valga la redundancia, de, por ejemplo, la creación. Entonces ese cuento que yo escribí nació de la pregunta, ¿por qué las mariposas son de colores? Entonces, a partir de las miles de preguntas que nos podemos hacer, podemos crear cuentos con nuestros hijos, con nuestros niños, con los amiguitos, activar nuestra imaginación, nuestra creatividad, y eso significa salirnos del molde, no siempre pensar en lo racional. O sea, racionalmente hay una teoría que me dice, no, las mariposas nunca se pintaron así, las mariposas no son de colores por eso es absurdo, eso no tiene sentido. Pero para la creatividad y la imaginación se rompen esos moldes racionales. Entonces, ustedes mismos en ese momento piensen en una pregunta. ¿Por qué tal cosa? Ya les di un ejemplo. ¿Por qué las mariposas son de colores? ¿Por qué? Participen con el micrófono si quieren. ¿Qué preguntas se van a hacer? Porque el río baja Muy haciendo bien. sus aguas. ¿Por qué el río baja? A ver, Sonia, ¿qué nos dice? Espera un momentico, estoy pensando. Listo. Yuri Muñoz. Viva México presente, Janet, Yuri, de los que reconozco. A ver, Janet. Ya activó Yuri, dale Yuri. Hola, buen día. Buen día. Estaba pensando, como estoy al lado de mi hijo, porque, no sé, es Cualquier cosa, no racionalice tanto lo que se le vino, eso es. ¿por qué las moscas vuelan? Eso. Y a partir de ahí, con sus hijos, con sus estudiantes, ustedes pueden crear toda una historia. ¿Por qué las moscas vuelan? Los niños son tan creativos. Yuri tiene ya 2 niños que son un milagro de Dios. Yo he sido testigo de ello.
y los niños te van a ayudar a inventar esa historia. Y así muchas veces decimos, es que mi hijo ya se mantiene pegado a ese celular, a esa tablet, a ese computador. ¿Pero por qué? Porque nosotros como adultos nos estamos limitando nuestra mente y nos da pereza crear, nos da pereza imaginar, nos da pereza romper esos moldes y nosotros mismos ya casi que nos mantenemos en estos aparatos y nos olvidamos de estar activando nuestra imaginación. A mí, Marlene te iba a eso decir. que estás diciendo, esa semana justo mi niña Sofía, que va a cumplir 3 años, me decía que por qué teníamos que dormir. Ella no se quería ir a dormir en la noche. Y además estamos en un país donde estamos cambiando a primavera, entonces los días están muy largos y a las 10 de la noche todavía hay sol. Entonces ella no puede, o sea, siempre hemos dormido cuando está de noche, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, porque ya está de noche, ya se oscureció, vamos a dormir. Pero entonces de esa manera como veía y veía como el sol y decía como, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que dormir? Entonces ahorita que tú dices eso, yo dije, me perdí una gran oportunidad para inventarle un cuento a Sofía y contarle por qué tenemos que dormir. O sea, yo me senté a explicarle por qué teníamos que dormir, pero no se lo hice de manera creativa. Muy bien, pero mira, a veces es que no nos sabe esas herramientas, pero qué bueno poderlas compartir y eso es que los libros, creemos que los libros que ya están escritos, entonces no, pues ya los cuentos de ahí son los que sirven, no, y los cuentos que usted crea con su hijo, ¿dónde están? Y los cuentos que usted se imagina y las historias, eso también es lectura. Por ejemplo, este libro lo escribió una niña de 15 años. O sea, esa niña de 15 años se empezó a sentar en una montañita porque yo estuve en la casa de ella en, ¿cómo se llama, Ramón, eso allá? Pasacaballos, que es por con Moñitos, se me olvidó, San Bernardo del Viento. Y ella me mostraba la montañita donde ella se sentaba a escribir y simplemente observando la naturaleza, y ya iba escribiendo sus historias, entonces que el mundo de caramelo, las manecillas, les voy a leer este tan lindo, por ejemplo. Dice, Doña Hora, la que no se demora, no se mueve para atrás ni para adelante. O sea, imagínense en el reloj. Mire lo bonito que ella se imaginó. Doña Hora, la que no se demora, no se mueve para atrás ni para adelante. Si el minutero no pasa antes. El señor minutero está soltero, aunque dicen que es amargado, pero es más alegre que la que he mencionado. Don Segundero era tendero, pero en el reloj siempre va delantero. Ellos son importantes para que puedas leer las horas constantes. Y si estás en un campo de girasol, no pases mirando el sol. Gisette Real Paredes. Un aplauso para Gisette. Yo realmente quedo admirada con esos cuentos. Tiene un estilo como tipo Rafael Pombo, donde riman los versos y que no es nada fácil escribir así. Y una niña de 15 años lo pudo hacer, lo pudo lograr. Y no tenemos que tener la gran técnica, es romper los esquemas, es dejar de tener miedo de hacernos preguntas. ¿Alguien más quería compartir la pregunta? Janet había abierto el micrófono. Janet, ¿qué pregunta te hiciste? Activa el micrófono. Buenos días, Camila. Ese rato decían allí por qué el agua. Ay, ¿qué dijeron? Porque el agua baja, el río baja. ¿Por qué el agua baja? Ajá. Y hace sonar sus aguas a las... Ay, déjeme pensar por una pregunta nueva. Ah, bueno, pero no, está bien. ¿Te generó algo, por ejemplo, esa pregunta Sí. de lo del por qué el agua baja? ¿Qué te imaginaste? Uh-huh. ¿Alguien se puede imaginar la respuesta a esa pregunta? ¿Por qué el agua baja? Y entonces, porque, bueno, yo no voy a decir porque no quiero limitar su creatividad, pues a mí se me vienen un montón de ideas, pero a alguien, por ejemplo, se le ocurrió una respuesta. Julieta.
A ver, Julieta, la joven de este grupo que tenemos acá. Yo creo pues porque la naturaleza la hizo así, pues no hay una razón tan exacta en decir por qué, sino como lo uno que se imagina. Las montañas hicieron, ¿cómo se dice eso? Em, que bajara, pues hizo en donde está el agua, hizo como Un su huequito. huequito pues para que pase el agua. Entonces ahí baja el agua. Exacto, mira, por ejemplo, ya de ahí puede salir toda una historia, todo un cuento, todo momento creativo. Había una vez una montaña que se llamaba no sé qué y esa montañita empezó a sentir que una piedra empujaba, y ahí ¡pum! Salió un hueco y por aquel hueco el agua empezó a correr y llegó a un pueblo que estaba en sequía, que no sabían por qué tenían tanta sed y cuando vieron ese mineral transparente, vivo, inoloro, no olía nada. Lo tomaron en sus manos, lo bebieron hasta saciarse y desde entonces en aquel pueblo hay vida. Miren, algo cortico ahí, medio inventado, improvisado, a partir de una pregunta que se hace Antonio, una respuesta que genera Julieta. Y ya hay toda una historia y le puede uno meter más y más adornos. Bueno, aprovechando mucho más entonces este espacio para que también ustedes pongan en práctica, yo quiero que entonces piensen en ese pedacito de cuento, en ese pedacito de historia o algo puede ser del cuento que yo conté y lo intenten narrar en este momento con esos diferentes tonos, o sea, imagínense la historia que tienen. Por ejemplo, yo voy a coger algo del chat que está ahí, que puso Jovi Angulo. Tristeza con oscuro, por ejemplo, marrón. Entonces yo puedo coger solo esa frase y ponerle emociones, colores, tonos. Entonces yo puedo ponerle suspenso, tristeza con oscuro, por ejemplo, marrón. Pero puedo ponerle alegría, tristeza con oscuro, por ejemplo, marrón. Pero puedo ponerle tristeza con oscuro, por ejemplo, marrón. Pero puedo ponerle romanticismo, tristeza con oscuro. Ay, por ejemplo, marrón. Que juguemos con esas emociones. Entonces coja cualquier frase de un cuento que le guste y a ver quién se quiere arriesgar y empezarlo a hacer. No tiene que ser perfecto. En el arte no existe nada perfecto. Esto no es las matemáticas, aquí no los vamos a evaluar. Esto no es el colegio. Si bien se llama escuela de padres, no calificamos, muchachos. Así que tranquilos. ¿Quién se quiere arriesgar a hacer ese leve ejercicio? A ver, vamos a ver quiénes son los valientes. Sí, Antonio, a ver. Cuando yo trabajaba con niños, porque ya me jubilé hace 4 años, entonces yo les componía muchos poemas que salían de lo que uno observaba, como lo que hemos estado hablando. Entonces les compuse esto. Del cielo ha llovido y las gotas no bajan. Parece esperando que yo las tomara. Mi papá me dijo, esas son estrellas y brillan más lindas cada vez que las veas. Yo le dije, papi, hagamos una apuesta y si te la gano viajamos donde ellas. Pero el asombrado responde, imposible. Están muy lejanas y ya no se ven todas las mañanas. Yo le contesté, para mí es muy fácil eso de alcanzarlas. Con papel y un lápiz puedo dibujarlas. ¡Bravo! Muy bien, un aplauso para Antonio. Excelente. Él hace, voy a resaltar una de las herramientas que él utiliza y es el énfasis, que pues obviamente yo no voy a abarcar todas, hoy solo estoy hablando del tono. El énfasis, él dice, imposible.
No es lo mismo decir yo imposible a decir imposible. Cuando hay un énfasis es poner como hay como una cierta separación en las palabras, como si le pusiéramos el resaltador cuando a uno algo le gusta que le pone color. Eso es el énfasis más o menos en términos generales. Entonces también podemos jugar con eso, no solo con el tono de la emoción, sino eso ya implica el ritmo, que es otro de las herramientas que implica como cómo lo digo. ¿Quién más? Ulises. Tiene activado el micrófono. Pero no nos puede escuchar o no sé si no puede hablar. No aparece el micrófono. Sonia, adelante. Sonia se quiere animar. Bueno. Dale, Sonia. Sí, bueno, voy a hacerlo y sin la cámara a ver si menos nervios. Bueno, yo estoy ahorita contando unas historias bíblicas a niños indígenas. Entonces estaba con la historia de José cuando sus hermanos estaban tramando para matarlo. Entonces dice así, cuando llegó pues sí los encontró. Ahí viene ese fastidioso que lo aborrecemos tanto. ¿Qué hacemos con él? Matémoslo. Entonces dice Rubén, no lo matemos, no lo matemos. No quiero que derramemos sangre. Entonces, bueno, le vamos a quitar a este soñador su capita de colores. Vamos a echarlo entonces en esta cisterna. Entonces lo mataron un cordero lleno de sangre y lo tiraron a la cisterna y dice José, no, por favor, no me tiren acá, por favor, sáquenme de aquí. Ya van a ver cuando mi papá sepa que lo que ustedes hicieron conmigo, auxilio, auxilio, sáquenme de aquí, por favor. Y José terminó allí en la cisterna, tristemente terminó y los hermanos quedaron calladitos, ninguno hizo nada cuando su hermano Rubén vino, todos se quedaron calladitos. Bueno, hasta ahí, yo no sé cómo lo hice. ¡Bravo! Súper bien. Muchísimas gracias, Sonia, por arriesgarte. Quiero resaltar otra de las herramientas que ella usa, o bueno, el tono que le pones, no, por favor. Ahí alarga el no, por favor, le pone esa emoción de un clamor, hay un desespero, ¿cierto? Está pasando una situación difícil y le pone ese tono, lo vistió, ¿cierto? Lo vistió de tristeza, vistió su voz de desesperación. Muchas gracias, Julieta. ¿Alguien más? Perdón, Sonia. ¿Alguien más? Y Julieta se quiere arriesgar. Vamos, Julieta. Me encantó la pregunta que te hiciste. ¿Por qué los gusanos no tienen patas? Pues yo la estaba ahí como redactando en el chat, sino que se me envió. Que, por ejemplo, en ese tiempo unos gusanos tenían patas, como los 100 pies, pero en gusanos normales. Y vivían en un hueco pues sí, con su familia y los otros gusanos. Y un día un gusano fue a coger plantas para la comida. Y como vivían en un hueco y tenía patas, se lisó. Entonces los otros gusanos, como ya se habían lisado, se quisieron pues quitar las patas. Entonces, pues puede ser que así ya no tienen patas para no lisarse. Me encantó. Excelente, Julieta. O sea, yo me fui a ese lugar, vi los gusanos, vi el árbol donde se montó los gusanos. Miren todo lo que generan las palabras, es increíble. Muchas gracias por participar. Bueno, llegamos al final de esta actividad. Yo había traído otras de las herramientas por acá, les habíamos comentado de Twitter o algo. Yo no soy buena haciendo como cosas así manuales, pero mi esposo, como es artista plástico, él sí me hace estas cositas. Entonces, por ejemplo, esto para los cuentos, cuando cuento cuentos en inglés, para público que no habla inglés, son herramientas pues muy buenas con el tema del fomento de lectura. Entonces aquí pues se supone que este es una caries.
de un diente, pero puede ser otra cosa, ¿cierto? Aquí tenemos una señora, entonces en este cuento, por ejemplo, yo le meto que les enseño un vocabulario y les digo que esto se llama cavity, que en inglés es caries, y ya a ellos no se les olvida, los niños son súper inteligentes. Tenemos este hombre, mi esposo Ramón de la Cruz, que es un teso haciendo, me hizo este hombre en 3D sentado con una cajita, me hizo este diente dañado, y la niña que es el personaje principal de este cuento que se llama El diente de Avi Slodovnik. Bueno, para cerrar quiero decirles muchas gracias por haber participado. Marlene iba a dar espacio como a unas preguntas y animarlos a que lleven a sus hijos al teatro, lleven a sus hijos a los cuentos. Aquí en Medellín se viene el festival Entre Cuentos y Flores, donde hay niños cuenteros. Busquen Corporación Vida Palabra. Mi esposo y yo en nuestro Instagram, Yes Clan Colombia, tenemos este cuento de la mariposa y él enseña ahí cómo hacer el origami de la mariposa que les mostré, ¿cierto? Que simplemente uno le mete el dedito o el lápiz y ya pues ella prácticamente vuela. Tenemos pues ahí unos cuentos en nuestras redes, esa es la mejor manera también que nos podemos apoyar mutuamente. Soy Camila de la Cruz, artista, también así me pueden encontrar en redes. Yes Clan Colombia, les voy a copiar en el chat. Muchos de los que hay aquí en México, pues somos súper amigos, me han recibido en sus casas, he comido en sus casas y hay muchos otros que no conozco, pero aquí les estoy poniendo nuestras redes. Bueno, Marlene, adelante, gracias. Camila, muchas gracias. Quiero darle las gracias a Camila por este tiempo. Me encanta escucharla contar los cuentos porque a veces me siento muy poco creativa para contarle los cuentos a mis niños, y cuando veo a Camila me inspiro mucho. Y esa herramienta de las preguntas estuvo genial, Camila, o sea, de verdad. Se hace tan sencillo, sí, o sea, es muy diferente cuando tú empiezas a pensar así, es que de cualquier pregunta puedo sacar cualquier historia, o sea, de verdad es una herramienta genial. Y ya para finalizar el tiempo con Cami, esta semana veía una frase que me gustó mucho, la vi no recuerdo en qué red social y tampoco tiene como autor, ¿cierto? Solamente es una frase de esas que uno ve por ahí, que alguien la publicó. Y cuando Camila ahorita decía de que todo lo que leemos, o sea, que no solamente leemos libros, me llegaba a la mente lo que leía en esa frase y decía, lean mucho, lean todo, lean lo que dicen las miradas, lean los gestos, lean lo que se dice sin palabras, lean historias, lean lágrimas en pañuelos, lean libros, nuevos, viejos, prestados. Leer educa, leer salva, abre, acompaña, leer hace libre. Entonces, esa frase a mí me encantó porque de verdad esa es la esencia. O sea, a veces uno dice, y así hace poco, ahorita antes de conectarme, leía un correo que me llega de alguien, y esa persona también justamente hablaba de la lectura y decía que a veces como lectores nos imaginamos la perfección, sentados frente a una ventana, con un café al lado, con un blog de notas para escribir todo lo que vamos a sacar de esa lectura. Pero no, definitivamente si nosotros vamos a esperar a que ese sea el momento para leer, nunca vamos a leer, porque muy pocas veces vamos a tener esos espacios así. Entonces, ahorita que Camila decía, es que acabamos de leer un cuento que Camila nos contó, y así mismo podemos hacer en nuestra casa. O sea, a veces los niños no quieren tomar un libro, pero sí se quieren sentar a escuchar, ¿cierto? A escuchar. Incluso si estamos cocinando, no sé, se me ocurre ahorita, si yo estoy cocinando y tengo a los niños al lado, es como les estoy contando algo de lo que estoy cocinando, o de no sé, o sea, es como dejar volar la imaginación. Entonces, Camila, gracias porque de verdad esos recursos y herramientas, aunque pequeñas, cortas, pero muy sustanciosas. No sé si alguien quiere decirle algo a Camila, tiene alguna pregunta antes de ya pasar al final para contarles respecto a la lectura para junio.
Si alguien quiere decir algo más, es el momento para hacerlo. Esmeralda, abra el micrófono.